¿Han estado revisando el material que tenemos en Moodle? Sí, Miss. A ver, señorita Yolitzin, ¿qué es lo que revisó en el material que tenemos en Moodle? Bueno, revisé el link que nos proporcionó de los libros y también el video que aparece en la presentación. Algunos libros los conocía desde la prepa, ya que cursé una carrera técnica, y otros pues son básicamente nuevos para mí. ¿De qué bachillerato viene? Del CBT 222. Ah, muy bien. Espero que algunos de los libros que estén ahí les sirvan para sus cursos de cálculo vectorial. Tengo por ahí ahora sí que en ese apartado algunos libros de cálculo vectorial. Bien, Luis Fernando, dígame qué se encontró de interesante en el video que está ahí en el encuadre. Vi los otros videos, no. El del encuadre sí no lo vi. ¿El encuadre no lo vio? No, Oh, ya. vi el de la competencia 1 nada más. Ok, a ver, señor Juan Felipe. Señor Juan Felipe. Tampoco lo he revisado, maestra. ¿Cómo? Bueno, a ver, Pero hoy sí lo veo. A ver, ¿quién sí lo vio? Díganme quién sí lo vio. Yo, Miss, le di una de rápido, más que nada sobre introducción al ámbito laboral, fuentes de trabajo y todo eso. Ah, muy bien. ¿Qué dijo este señor de su experiencia a la hora de presentar su examen para ingeniería eléctrica? ¿Sí recuerda? No, Miss. Pues que es una carrera que es difícil de ingresar. De hecho, es una de las carreras que tiene poca matrícula en la mayoría de las universidades a nivel mundial, pero tiene alta demanda dentro de la industria eléctrica, y nosotros como administradores de la carrera de eléctrica lo observamos. Tenemos ingresos a veces de 2 grupos de 40 y egresos de 15 o 16 ya ingenieros eléctricos, y en la industria siempre nos están pidiendo ingenieros eléctricos. Entonces, esto nos habla de la cantidad de trabajo que deben de hacer para poder sacar adelante la carrera. Menciona este señor también algunos científicos. ¿Recuerda alguno de los científicos que mencionó en el video? Como la guerra de Thomson, Edison y Nikola Tesla. Ajá. ¿En qué consistió esta guerra? En transferir la energía, bueno, uno quería en continua y el otro en alterna. Y finalmente, ¿quién ganó? El de alterna. Tesla. Tesla es el Así padre es. de la corriente alterna. ¿Qué otros científicos mencionó? Alessandro Volta. ¿Qué hizo Alessandro Volta? La primera pila. La primera pila en corriente directa, en 1799. También menciona a James Clerk Maxwell. ¿Qué hizo Maxwell? A él lo van a conocer. ¿Alguien de ustedes ya lo conoce? ¿Ha oído hablar de él? Maxwell. James Clerk Maxwell. No, Miss. Pues lo van a conocer en sus últimas unidades de electromagnetismo, y lo van hasta soñar en teoría electromagnética. Es el científico que pudo unificar la teoría de la electricidad con el magnetismo.
En la física clásica se estudia a la electricidad por separado y al magnetismo por separado. Entonces, James Clerk Maxwell enuncia 4 ecuaciones básicas del electromagnetismo que indica que el electromagnetismo es un solo fenómeno físico y se puede relacionar con dichas ecuaciones. Les digo que lo van a ver al final de su curso de electromagnetismo y en teoría electromagnética, obviamente. Entonces, también vieron lo que mencionó alguien que lo vio sobre qué relación tienen las ciencias como las matemáticas y la física con la ingeniería eléctrica. Si no lo vieron en el video, lo mencionamos en la clase anterior. ¿Qué fue lo que mencionamos acerca de las ciencias básicas para la ingeniería eléctrica? A la hora que estábamos viendo por ahí la retícula. Que son la base de las matemáticas que vamos a usar en la carrera. Que las matemáticas son la base de la carrera, las matemáticas y la física. De hecho, en el examen de diagnóstico les hice algunas preguntas relacionadas con matemáticas. A ver, señor Alan Israel. ¿Cuáles de las preguntas del examen diagnóstico recuerda que se relacionan con matemáticas? Me acuerdo que venía una pregunta que era de una cuenta, ¿cómo se podía dividir? Creo. No recuerdo muy bien. En una pregunta te preguntó que cuál era el método correcto para integrar una multiplicación de funciones, creo, Exacto. ¿Qué contestó usted? que era por partes. Es por partes, exactamente. ¿Qué otra pregunta de matemáticas recuerdan? A ver, señor Diego Hinojosa. Diego Hinojosa, ¿sí También está? sobre una constante de la matriz, ¿no? Algo así parecido. ¿Todos ya llevaron su curso de lineal? La determinante. Así es. La determinante o el determinante. En álgebra lineal, ¿cómo se le llama? ¿La determinante o el determinante? El determinante. El determinante. El determinante. ¿Y qué es el determinante? ¿Qué contestó? La magnitud de una matriz. ¿La magnitud de una matriz? No, perdón, ¿Quién sí recuerda qué contestó en el caso del determinante? ¿Qué es el determinante? ¿Hay alguien que sacó 100? A ver, señor Aldair Ángeles. Bueno, el determinante decía que era el número que complementa, sí, el número que complementa para el resultado, voy a decir, para sacar el resultado de una matriz. No exactamente. El determinante es un número asociado a la matriz que nos permite saber el rango de la matriz y si esta matriz tiene solución o no. Más o menos tiene la idea. Señor Eduardo Hurtado, ¿qué otra pregunta de matemáticas teníamos en el examen diagnóstico? ¿Sí está el señor Hurtado? Sí, Miss, pero yo nomás recuerdo esas dos. La de... ¿cómo se llama? El determinante. El determinante El determinante. y el método de integración. Nada más El recuerdo método de esas dos. integración, ok. ¿Quién se recuerda cuál era la otra pregunta de matemáticas? Creo que preguntaba qué es una matriz o algo así. Ajá, ¿qué contestó usted? Yo contesté, creo que era un conjunto de números, algo así, y esa respuesta la puse. Algo así. Ajá, es un arreglo de números. Entonces, la anotación para la matriz
Y para el determinante son diferentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia en la representación de una matriz y un determinante? Que el determinante depende de la matriz, ¿no? Ajá, y la representación, ¿cómo representa un determinante? Matemáticamente, ¿cómo lo escribo? Con dos líneas paralelas, ¿no? Bueno, Dos líneas paralelas, ok. ¿Y la matriz? ¿Y la matriz cómo la represento? está entre corchetes, ¿no? Entre corchetes, exactamente. Entonces aquí me interesa que tengan bien presente esto porque en el tema 2, donde vamos a ver método de maíz, método de nodos, tenemos que usar notación matricial y curso tras curso me encuentro que tienen dificultad para poder representar uno y otro concepto. Bueno, vamos entonces a ver el siguiente video y ya después entramos directamente al tema ya de nuestro curso. Pongan atención en el video para que después comentemos lo que vamos a tener. ¿Sí lo ven en la pantalla? Sí, Miss. Bueno, este video es de una compañía generadora de electricidad de otro país, pero me interesa que veamos la información medular, ¿sí? Entonces... Hola, hoy vamos a contarles de dónde proviene la energía eléctrica y cómo llega a sus hogares. La electricidad que usamos diariamente es generada en las centrales eléctricas, luego es transportada a través de líneas de transmisión y finalmente se distribuye a cada uno de ustedes. Les quiero explicar. Obtenemos electricidad manipulando distintos elementos como el agua, el gas natural, el carbón, el petróleo, el calor del sol, el viento, entre muchas otras fuentes. La clave está en hacer mover algo. En este caso, una turbina que gira y a su vez hace girar un generador que convierte la energía del movimiento en electricidad con el uso de imanes y circuitos. En nuestras centrales hidroeléctricas utilizamos el agua de los ríos y lagos que almacenamos en represas y la hacemos fluir a través de una tubería que empuja las paletas de la turbina, haciéndola girar. También podemos mover la turbina utilizando la fuerza del viento. Producir energía de esta forma es limpio y renovable, pues el agua y el viento no se agotan ni se contaminan al usarlos. La turbina también puede girar cuando le disparamos vapor a toda presión. Eso es justamente lo que pasa en las centrales térmicas. El vapor se consigue cuando se calienta agua a altas temperaturas, para lo que se pueden usar diferentes combustibles como gas natural, carbón y petróleo, o fuentes renovables como la biomasa o el calor de la tierra. De esta misma forma, funciona una central nuclear, solo que para calentar el agua se utiliza el calor que produce la reacción de sustancias radioactivas. Otra forma de generar electricidad puede ser capturando la energía del sol en placas, con sustancias que pueden producir directamente la corriente eléctrica mediante un efecto especial llamado fotovoltaico. No importa cómo se genere,
La energía eléctrica es conducida por cables desde los generadores hacia los transformadores, los cuales aumentan o disminuyen la tensión eléctrica. Desde allí empieza su largo recorrido, viajando por gruesos cables que se sostienen en torres muy altas. Estas líneas de transmisión están interconectadas con otras centrales eléctricas, creando una red llamada sistema interconectado. Antes de llegar a ustedes, la energía debe entrar a otros transformadores para reducir su fuerza, porque el voltaje que trae aún sigue siendo muy alto. Y así es como la energía que generamos alimenta esta pantalla y los aparatos que hoy usamos para vivir. En Isagen participamos en todo este proceso, generando energía en las centrales y vendiéndola directamente a grandes industrias que consumen mucha energía, y a las electrificadoras que la venden y la llevan en bajo voltaje hasta el consumidor final. Otra parte importante de nuestra comercialización es la venta y compra en el mercado de la bolsa de energía. En Isagen también construimos nuevas plantas para así generar más energía y estudiamos otras fuentes que sean renovables y amigables con el medio ambiente, al igual que el agua. Me gustó mucho explicarles cómo trabajamos en Isagen para que sí. ¿Qué le pareció, señor Jesús Enrique? ¿Ya sabía las formas de producir energía eléctrica? Sí, bueno, más o menos en el CEBETS igual llevé la carrera de electricidad, entonces, pues, un poco sí. Muy bien. Del examen diagnóstico, ¿qué se habló sobre o qué se preguntó sobre energía eléctrica? La verdad no recuerdo. Del lunes para acá, ¿no se acuerda? ¿Quiere decir que tenemos aprendizaje a corto plazo o qué pasa? ¿Quién sí se acuerda lo que mencionamos o lo que se preguntó en el examen diagnóstico sobre energía eléctrica? Creo que la definición, ¿no, Inge? Ajá, De energía eléctrica. ¿y qué responde usted? Ay. Creo que algo de que era el trabajo para mover carga. No me acuerdo. ¿Cómo? Es la diferencia de potencial. No exactamente. A ver, ¿alguien más? ¿Pérez Bautista decía algo? Sobre la resistencia, sobre lo que era que se oponía al flujo de la corriente eléctrica. Bueno, eso sí es la definición de la resistencia, pero en sí, la energía eléctrica. ¿Qué hablamos sobre energía eléctrica? Había una pregunta. Sí, dígame. Era como algo era de la capacidad de realizar el trabajo con el desequilibrio de cargas eléctricas o algo así, creo. Exactamente. La energía eléctrica se produce al haber un desequilibrio de cargas eléctricas en la materia. Entonces, toda la materia en el universo está compuesto de partículas básicas. Estas partículas básicas, ¿cuáles son? Señor Iván Romero. ¿Cuáles son las partículas básicas de la materia? El electrón, el neutrón y el positrón. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, Miss. ¿El positrón es el mismo que el protón? A ver, por ahí acuérdense de su curso de química. O de física también. ¿Qué opina, señor Joel Aldair Ángeles? ¿Sí son las tres partículas básicas de la materia? Bueno, las partículas básicas, electrón, neutrón y bueno, como todos lo conocemos, el protón. Positrón, no recuerdo si es algo, no sé si diferente, pero no he visto, bueno, yo no he llevado ahorita hasta tercer semestre curso como tal de física y de química, como mencionaba usted. ¿Pero química llevaban en primero o me equivocó? Sí, en primero sí, pero no recuerdo que hayamos visto como tal el positrón.
Sí, yo tampoco me acuerdo haberlo Ajá. escuchado, Miss. Sí, el positrón es una fracción del protón, perdón, del protón. Bien, entonces estamos con que la energía eléctrica se produce por un desequilibrio en en la materia. Y en este video entonces se menciona que para poder producir este desequilibrio, pues tiene que haber otro tipo de energía. ¿Cuáles energías son las que mencionan en el video? La energía del viento, del aire y del calor, ¿no? De la temperatura. La eólica, la del aire, ajá. La marítima, hidráulica. La térmica y la hidráulica, ok. Entonces, aquí tenemos que se menciona todo el proceso de producción, transmisión y distribución. Entonces, aquí me interesó que vean este video para que vean todos los campos de acción que tenemos todavía en la ingeniería eléctrica. Y ver también la complejidad de un sistema eléctrico. ¿Me pueden decir qué ven en la pantalla? Yo veo como algo borroso. Sí, igual. Sí, yo igual. A ver, permítanme. Aquí esto de los archivos luego se me complica. Ok, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Sí lo ven ahora? Un circuito. Sí, más. Esto que tenemos aquí es la representación de una red eléctrica, en donde tenemos una simbología estandarizada. Una de las preguntas del examen de diagnóstico era sobre qué es un circuito eléctrico. ¿Sí la recuerdan? Señorita Sí, Teresa de Jesús. Teresa de Jesús, ¿qué contestó a esa pregunta? Recuerdo muy bien que la contesté mal, pero es representación gráfica de los componentes o algo así, porque diagrama de dibujos y esa cosa no, pero sí me acuerdo que la contesté mal y por eso me acuerdo. Ok, entonces la definición de circuito eléctrico es una representación esquemática estandarizada de un equipo, una máquina o un sistema eléctrico. Y esto es lo que tenemos en una representación estandarizada. Si nos pusiéramos a hacer dibujos físicos de cada uno de los elementos de un sistema eléctrico, ¿ustedes creen que sería muy fácil hacer el análisis o visualizarlo? No del todo, Miss. No, sería bastante complicado, muy complicado, porque de hecho las líneas de transmisión, según vimos en el video, ¿cuántos cables llevan las líneas de transmisión? Que están en las torres. 6 me parece, creo. 6 cuando llevan 2 circuitos, o 3 cuando Dos. llevan un circuito trifásico, dependiendo del voltaje. Bueno, más bien los voltajes pueden ser de 230 kilovolts o 138 kilovolts. Entonces, este es un diagrama simplificado, porque aquí las líneas, ven ustedes, están representadas por una sola. No tengo las 3, como en el caso de la situación física de las torres de transmisión. Entonces, este es un circuito que se utiliza mucho en una de sus materias que se llama modelado de sistemas eléctricos de potencia y tópicos selectos de sistemas eléctricos de potencia. Entonces, ¿qué vamos a ver en modelado? Precisamente de un sistema obtener el modelo simplificado de ese sistema para poder realizar un análisis de dicho sistema. Es decir, si hay alguna falla, ¿cómo voy a calcular la corriente que se me va hacia arriba, cómo se me va el voltaje hacia abajo, etcétera? Y en el caso del despacho crómico, saber qué centrales voy a estar utilizando para
distribuir energía eléctrica en caso de que alguna me falle. Es decir, hay un sistema completamente automatizado que les mencioné la vez pasada como el CENACE. ¿Recuerdan que les dije que era el CENACE? Una institución que se encargaba de la energía eléctrica, ¿no? Ah, sí. No de promover, más bien de... Más Es bien el de de control de energía, ¿no? Centro de Control de Energía. Es el que se encarga del despacho de la energía. ¿Sí? A ver si alcanzan a ver este. Sí, mis. ¿Qué es este? Según yo, un diagrama de un motor. De un motor. Sus bobinados. Exactamente, es un motor. Es el diagrama de un motor. Lo mismo, el circuito eléctrico me va a servir para representarlo de manera más simplificada y decir qué tipo de motor es, si es monofásico, si es trifásico, si es en serie, si es de corriente directa. Es decir, el circuito me hace más fácil el trabajo de identificar el tipo de motor y sobre todo también el análisis del comportamiento del motor. Obviamente todas las máquinas, llámense generadores, llámense motores, llámense transformadores, todas las máquinas tienen un modelo de circuito. Bien, entonces vamos con la parte del curso. Ahora sí, vámonos al curso. Para eso entonces les voy a compartir la siguiente pantalla. Bien, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Qué alcanzan a ver? Dice, haz clic para salir de la pantalla completa. Ay, otra vez, me falló por aquí la compartición. Déjenme ver si ahora sí me sale bien. Es que esto de estar fuera de curso nos saca de forma. Ahora sí, ¿qué es lo que ven? La introducción de circuitos eléctricos. Ok, el tema 1.1, introducción a los circuitos eléctricos. Bien, aquí, antes de esto, antes de esto vamos a hacer otra cosa. Que ven ahora en su pantalla. Módulo. Entonces, vamos ahora sí a empezar con la competencia 1, cuyo título es Conceptos y Leyes Fundamentales. La competencia específica de este tema es analiza y aplica las leyes fundamentales de la electrodinámica para obtener los parámetros de una red eléctrica. Entonces aquí, las leyes fundamentales. ¿Cuáles son las leyes fundamentales? Si es que le dieron una revisada a los primeros temas. Por ejemplo, la ley de Kirchhoff, ley de Ohm. Leyes de Kirchhoff y ley de Ohm. De acuerdo, son leyes fundamentales. Entonces, a la hora de aprender las leyes, tengo que aprenderme los enunciados, pero sobre todo la aplicación en la solución de los circuitos. Vamos a ver que no es lo mismo ver la formulita, la ecuación de la ley de Ohm,
y las leyes de Kirchhoff y después pasar a la aplicación a los circuitos. Bien, entonces aquí hace mención del concepto de electrodinámica. ¿Qué debo de entender por electrodinámica? ¿Qué es la electrodinámica? La electrodinámica se relaciona con cargas en movimiento. Vimos hace un momento el video en donde se dice que para generar la energía eléctrica hay que usar otro tipo de energía para producir movimiento en una turbina y de ahí entonces transportar la energía eléctrica a través de cables. El movimiento de esa energía eléctrica, el movimiento de esas cargas viene siendo la electrodinámica. ¿Cuál va a ser la electrostática entonces? La que solo produce energía sin moverse. Ajá, y esa, ¿cómo la podemos generar? A través de, no sé, la fricción. Ajá. A través de la fricción, a través de la presión, ¿sí? Entonces, nosotros nos vamos a enfocar a lo que es electrodinámica. En sus primeras unidades de electromagnetismo se van a enfocar a la electrostática. Todas las leyes que van a ver de electromagnetismo se van a enfocar a electrostática. Entonces, para nuestro caso vamos a enfocarnos a electrodinámica, cargas en movimiento. Dice aquí, ¿para qué vamos a usar esas leyes? Para calcular los parámetros de una red eléctrica. ¿Cuáles vienen siendo los parámetros que me interesan en una red eléctrica? La cantidad de voltaje, intensidad y resistencia. Principalmente la cantidad de voltaje, la cantidad de corriente y la cantidad de energía. Acuérdense ustedes que la energía es lo más importante dentro de un sistema de generación de energía eléctrica, es lo más importante dentro del desarrollo de un país. ¿En qué se utiliza la energía eléctrica? A ver, denme algunos ejemplos. En las industrias de alimento y procesado. Sí, específicamente ¿en qué? Motores. Mayormente. En maquinaria. Luminaria. La maquinaria, motores, en sistemas de enfriamiento, hornos, hornos de inducción, refrigeración, alumbrado, sistemas de cómputo. ¿De acuerdo? Sistemas de control. Sistemas de control. Ok, entonces aquí vamos a tener que la energía eléctrica ya vimos que es importante, por lo tanto vamos a tener nosotros como ingenieros eléctricos un amplio campo de trabajo. De hecho, lo mencionamos la vez pasada. ¿Cuáles son las áreas de trabajo en las que podemos estar inmersos los ingenieros eléctricos? Automatización y control. Automatización y control, que de hecho la tenemos Instalaciones. en una de las materias. Instalaciones eléctricas, ¿de qué tipo? Residencial e industrial. Residencial, industrial, Y comercial. Comercial y de potencia. ¿Sabes? Sí, Y de potencia. Entonces ya quedamos que todos los elementos físicos, sean máquinas, equipos o instalaciones, todos son susceptibles de ser representados a través de un circuito eléctrico. Entonces, ya vimos nuestra competencia específica de este tema. Vamos entonces con lo más básico. Y estamos entonces en el subtema 1.1, Introducción a los circuitos eléctricos. Entonces aquí vamos con la definición. Concepto de circuito eléctrico. Tenemos simplificado, interconexión de elementos eléctricos. ¿Qué elementos eléctricos conforman este circuito? Fuentes de energía como pilas, generadores o baterías. En el ejemplo que mencionamos, ¿cuál era la fuente de energía? Una pila. En el video también se menciona Las plantas generadoras. las plantas generadoras, los generadores. También se mencionan los paneles solares y también se mencionan los aerogeneradores. Entonces, esas son las fuentes de energía. Luego tenemos cables de conexión de cobre o aluminio.
Esa es la otra parte importante del circuito eléctrico. Después tenemos dispositivos eléctricos como lámparas, motores, electrodomésticos, equipos médicos, transporte eléctrico, transformadores y toda la gama de equipos que se les ocurra que utilizan energía eléctrica. Entonces, ¿cuál va a ser la finalidad de un circuito eléctrico? Pues transferir la energía desde una fuente a través de cables a los dispositivos eléctricos. Decimos entonces que un circuito transfiere y transforma energía. La transferencia de energía se logra mediante la transferencia de cargas. Entonces, ¿cuál es mi principal objetivo en el circuito? Es transferir, mover la energía, mover las cargas. ¿Quién se encarga de mover las cargas? Los cables. Bueno, las cargas se mueven a través de los cables, pero la cantidad física, la responsable de mover las cargas, ¿quién mueve las cargas? Era una pregunta que estaba en el examen diagnóstico. ¿El voltaje? El voltaje, tensión o diferencia de potencial. Voltaje, tensión o diferencia de potencial es el trabajo que se realiza sobre cada una de las cargas para poder moverlas. Aquí también dice que transforma la energía. Una vez que la transfiere y llega al lugar de consumo, la puede transformar. ¿En qué otra cosa, en qué otro tipo de energía se puede transformar la energía eléctrica? Energía mecánica. Cuando la aplicamos ¿en dónde? En motores. Exacto. Energía térmica. Energía térmica, cuando la aplicamos ¿en dónde? En alguna resistencia para calentar el agua. En alguna resistencia, en un horno de resistencias o en un horno de inducción o en las estufas de inducción. ¿Sí las conocen, las estufas de inducción? Sí. Ok, entonces ahí tenemos la función del circuito, es la transferencia y la transformación de energía. ¿Se puede transformar también en energía lumínica? Sí, también. Sí, también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí podemos hablar de un principio universal de la conservación de la energía. ¿Recuerdan ese principio universal de la conservación de la energía? Que no se crea ni se destruye, solo se transforma. Exactamente. Solamente se transforma. La energía no se crea ni se destruye, solamente se va a transformar. Entonces, para poder obtener energía de tipo eléctrico, tengo que emplear otra energía, ya sea química, solar, eólica, hidráulica, nuclear, etc. Y asimismo, la energía eléctrica se puede volver a transformar a otro tipo de energías. Entonces, vamos a estar siempre que en todo el universo la energía no se va a destruir, no se va a desaparecer, ni va a aparecer de la nada, sino que hay siempre una conversión. Entonces, dice aquí, la transferencia de energía se logra mediante la transferencia de cargas. Por lo tanto, entonces, las cargas son las responsables de transportar la energía hacia el lugar donde lo voy a consumir. Por lo tanto, la carga viene siendo la responsable de transferir esa energía. Otra de las preguntas en el examen diagnóstico era, ¿cuál de las partículas básicas de la materia se considera como el portador de la carga? ¿Cuál es? El electrón. El electrón. ¿Por qué razón el electrón? ¿Por qué no el protón? Porque es positivo el electrón, ¿no? No, el electrón es negativo. El electrón es negativo. Porque el protón está en el núcleo del átomo y solo el electrón es el que puede salir. ¿El electrón dónde está? Se puede mover en las órbitas. Orbitales. En las las órbitas. Entonces, allá en su curso de tecnología de los materiales, cuando hablaban de los buenos conductores, ¿qué característica tienen los materiales conductores en su estructura atómica? Se puede mover fácilmente los electrones. Tienen una baja resistencia. ¿Tienen, perdón? Tienen una baja resistencia. Una baja resistencia. Los electrones se pueden mover fácilmente porque se encuentran en las órbitas. Y cuando tengo un material que es conductor, su número atómico es impar. ¿Esto qué significa? Que su número atómico sea impar dentro de la configuración del átomo. Que acepta electrones. Que acepta o que cede con facilidad electrones. Entonces, con el simple hecho de una fricción en un cuerpo, estoy desprendiendo el último electrón de esa órbita.
Por lo tanto, el electrón es más fácil de moverse a lo largo de los materiales y por lo tanto es considerado el responsable de mover las cargas. Así como la energía se conserva, es decir, no se desaparece ni se crea de la nada, las cargas lo mismo. Van a ver ustedes en su curso de electromagnetismo que las cargas también tienen esa propiedad de que las cargas no se crean ni se destruyen. Lo único que hacemos es moverlas del lugar a través de la diferencia de potencial. Bien, entonces desde el punto de vista de energía, los elementos del circuito eléctrico pueden ser activos o pasivos. Activos, aquellos que proporcionan la energía a ser transferida a partir de la conversión de otra forma de energía, lo que acabamos de hacer. Entonces, ¿qué ejemplos de elementos activos pueden estar presentes en un circuito eléctrico? Pueden ser las fuentes, ¿no? Como el generador. ¿Sí? Baterías. Baterías, correcto. Un foco. ¿El foco produce energía eléctrica? No, ese sería pasivo, ¿no? Sería pasivo. Sí, básicamente son los generadores o las dínamos. ¿Qué son las dínamos? Es un generador de energía. Ajá. ¿Es un generador de qué tipo? ¿Qué característica tiene el dínamo? Que tiene un rotor y tiene varios bobinados y con ello puede convertir la energía mecánica eléctrica. Ajá, pero la característica del dínamo es que produce energía, corriente directa. Alterna. Corriente directa. Los alternadores son, los generadores o alternadores son también generadores de energía, pero es energía de tipo alterna. Ese generador, ¿quién lo diseñó? ¿Quién lo inventó? Los generadores de corriente alterna. Tesla. ¿Sí? Entonces, activos, los que van a generar la energía. Pasivos, entonces, aquellos que reciben la energía, transformándola o almacenándola. Aquí, pasivos. ¿A quiénes vamos a considerar elementos pasivos? A los resistores. Resistencias, de acuerdo. Capacitores. Capacitores. Los capacitores son los que tienen la capacidad de almacenar, porque aquí se dice que se la transforma. La resistencia, ¿qué hace con la energía eléctrica? ¿En qué la transforma? Energía calorífica. En calor. Los capacitores, entonces, van a almacenarla. ¿Cómo la almacenan los capacitores? Unas hojas que tiene internamente con lo que es un electrolito, lo cual a partir de eso empieza a guardar energía. Correcto, es de acuerdo a la construcción que tengo. Son dos hojas o dos placas metálicas en medio de un electrolito y ahí va a aparecer entonces un reacomodo de cargas en ambas placas para generar lo que es el campo eléctrico. Entonces la energía eléctrica queda almacenada en campo eléctrico. Y en el caso de la bobina también la puedo considerar como un elemento pasivo. Sí, y también incluso un activo, porque la bobina como tal puede consumir, ya sea para mover en este caso un motor o controlar por medio de un contactor y el dínamo, movimiento mecánico que llega a ser el retorno. Exactamente, cuando forma parte de un elemento activo, como una fuente, como un alternador, un dínamo, está presente en los devanados, en los arrollamientos del motor, y entonces ahí forma parte del elemento activo, pero también cuando trabaja como relé o como transformador, es un elemento pasivo. De acuerdo, entonces, desde el punto de vista de energía eléctrica, el circuito puede contener elementos activos y pasivos. Activos son los que generan energía, pasivos los que la consumen o la transforman. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué es esto? Un circuito. Una placa de circuitos. Una placa de circuito. ¿Qué es este elemento? Un capacitor. Ok. ¿Qué es este elemento? Un circuito integrado. Un circuito integrado. ¿Qué tengo por acá? Creo que es un microprocesador.
Ok, acá también tengo elementos. Acá tengo entonces una combinación de elementos que tienen una función determinada, ¿no? Esta placa de circuito puede ser parte de una computadora, puede ser parte de un sistema de control. Entonces, este es un circuito eléctrico. Debe de existir entonces un diagrama para poder simplificar y analizar este circuito eléctrico. ¿Qué tengo aquí? Equipo de audio. Un equipo de audio, una consola de audio. ¿Tiene que ver con la electricidad? ¿Con los elementos pasivos y activos? Sí, bastante. Sí. Las bobinas que Con llega las a generar, bobinas. por las bobinas que llegan a darle, en este caso, el audio. Exacto. Entonces aquí también tenemos aplicación de electricidad. No se diga en la computadora y en la consola de control. ¿Qué tengo aquí? Una Una computadora. computadora de escritorio. Una computadora de escritorio. Y esta parte que tengo aquí, ¿qué cosa es? Ventilador. Es un motor. Un motor que trabaja como ventilador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí la transferencia de energía es de eléctrica a mecánica. ¿De acuerdo? ¿Qué tengo aquí? Robot. Un robot. ¿Tiene que ver la electricidad con la robótica? Totalmente. Sí. Sí, ¿En demasiado. qué? ¿En qué interviene la electricidad con la robótica? Los mecánicos que hace a través de los motores, también incluso los que son los... La carga de baterías que necesita para que el robot funcione. Ok. Entonces, también aquí nosotros como ingenieros eléctricos intervenimos. Hay carreras acá muy, que las promocionan mucho, ¿no? Que lo último en tecnología, que la mecatrónica, que la electromecánica, que no sé qué tanto. Y al final todas tienen que ver con nosotros, ¿no? Con la ingeniería eléctrica. ¿Qué es esto? Un foco. Un foco. ¿Qué De tipo LED. de LEDs? Entonces aquí, ¿qué tenemos? Que la energía eléctrica se está transformando en energía lumínica a través de los LEDs. Y en la cuestión de alumbrado también entramos como ingenieros eléctricos. ¿Qué tengo aquí? Una consola. Una interfaz de audio. Una consola de audio. Una consola de audio. Aquí. Un dispositivo móvil. Ajá. ¿Tiene que ver con la electricidad? Demasiado. Sí. 100%. ¿Qué tengo aquí? Una computadora, una laptop. Y una lamparita. Hagan de cuenta que este es su escritorio donde trabajan y estudian. Entonces aquí tenemos uso de energía eléctrica. Otro dispositivo, una tablet. ¿De acuerdo? Entonces, con esto quiero decirles que la energía eléctrica está presente en todas partes y la usamos actualmente para todo. Hasta para, en este caso, poder tomar e impartir clases. ¿Qué tenemos acá? Un reloj inteligente. Un reloj inteligente. También tiene que ver con la electricidad. ¿Qué tengo aquí? Un sistema de control. Un sistema de control. ¿Estos qué son? Contactos. Toma corrientes. Toma corrientes. ¿Qué tengo acá? Una placa de relés. Relevadores. Relevadores, cables de conexión. Entonces, todo este es un circuito eléctrico que obviamente puede ser representado con un diagrama y puede ser armado y puede ser analizado con un diagrama. De hecho, para armar un circuito así, pues necesito seguir un diagrama. ¿Qué tengo acá? Simbología. La simbología de los elementos pasivos. Entonces, la resistencia. En algunos textos la van a encontrar como un rectángulo o en algunos textos lo van a encontrar como una línea quebrada, ¿sí? Ese sería el símbolo eléctrico. Y la unidad de medida, el ohm, o ohmios. Entonces, el primer elemento pasivo, resistencia, este es su símbolo y su unidad de medida es el ohm. La letrita que usamos para el ohm, ¿cuál viene siendo? El omega. La omega del alfabeto griego. Tengo el condensador o capacitor, que son precisamente dos placas paralelas, como menciona su compañero hace un rato, son dos placas, son dos láminas paralelas, y la unidad de medida viene siendo el faradio. Tengo aquí la bobina, que es una línea curveada, la medida es henrios. Fuente de tensión o fuente de diferencia de potencial o fuente de voltaje. ¿Qué tipo de fuente es la que tengo aquí? Conmutada. ¿Perdón? Que es una fuente conmutada.
Es de corriente directa. Directo. Nada más. Con el hecho de que aparezca el signo más que el signo menos, identifico que es una fuente de corriente directa. El signo más o menos puede estar adentro o afuera. ¿Qué tengo aquí? Una pila o una batería. Una pila o batería, ¿sí? Entonces, estas son dos fuentes de energía de corriente directa, que son las que vamos a estar utilizando. La de corriente alterna lleva aquí adentro, ¿qué cosa? ¿Perdón? La curvita. Línea quebrada, exactamente. Una onda senoidal. Una onda senoidal, ¿sí? Entonces, en este caso es una fuente de corriente alterna. Luego aquí tengo una fuente de corriente. Este es un modelo ideal. Este, de hecho, es un modelo de circuito. En la realidad es muy difícil encontrar una fuente de corriente, pero me es muy útil para los análisis que voy a estar realizando, tanto en circuitos eléctricos como en electrónica. También se la puede encontrar mucho en electrónica. Entonces, esta es una fuente de corriente. Algo que se aproximaría a una fuente de corriente podría ser, por ejemplo, un transistor. Un transistor que con una pequeña diferencia de potencial puede generar una gran cantidad de corriente en el emisor. Algo parecido podría ser. Pero esto, les repito, es un modelo ideal, es un modelo de circuito. Entonces, ¿qué voy a tener acá para la fuente de tensión? La cantidad que asigno aquí va a estar medida en voltios o en volts, y en la fuente de corriente va a estar dada en amperes. Bien, entonces aquí tengo la simbología básica de los circuitos eléctricos. De aquí, algo más que quieran agregar sobre los conceptos básicos de los circuitos eléctricos. Algo que quieran comentar. Creo que por ahorita todo Creo que bien. no, Todo bien, ok. Bien, entonces vamos por acá a ver algo que me interesa. De aquí entonces, hablamos sobre, bueno, aquí hablamos de la introducción de los circuitos, que es un circuito eléctrico, cuáles son los parámetros eléctricos, cuáles son los tipos de elementos que hay en un circuito eléctrico, y también me interesa entonces ver el sistema de unidades. ¿Quién revisó esta parte de la tabla de cantidades y sistema de unidades? ¿Sí ven en la pantalla el módulo? Sí, Miss. Ok. Sí, Miss. ¿Quién revisó esta parte del Yo, Miss. sistema 1? A ver, dígame. Bueno, según hasta donde yo me acuerdo, era ahí lo que sería lo que se estaba comentando en la parte de ayer, que era cómo se representa. ¿Cómo se Caso en la representa? matemática. ¿Cómo se representa? ¿Qué, perdón? Cómo se representaba los parámetros eléctricos en la matemática. Ok, entonces aquí, ¿qué más? ¿Qué más podemos comentar de sistemas de unidades? Como bueno, más que nada las cantidades físicas que se involucran en el funcionamiento pues, de un circuito. Ajá. ¿Qué otra cosa? ¿Cuál es el sistema de unidades que utilizamos los ingenieros eléctricos a nivel universal? A ver, acuérdense por allá de sus cursos de física. ¿Cuántos sistemas de unidades existen? ¿Cuántos y cuáles son? Son dos, ¿no? ¿Dos no o dos sí? Dos sí. Dos, el ¿Cuáles? sistema internacional. Sistema inglés y internacional. El internacional, sistema inglés e internacional. ¿Cuál usamos los ingenieros eléctricos de todo el mundo? El internacional. El internacional. ¿Cuáles son las unidades fundamentales del sistema internacional? Porque también se le llama MKS. Metro, kilómetro, segundo. Metro, kilogramo, segundo. Metro, lo uso para medir, ¿qué? Distancia. El kilogramo, para masa. El peso. Para masa, porque el peso es diferente a la masa. Segundo. El tiempo. Tiempo. Agregaremos
Miren, ¿Cuál? amper, La corriente. Corriente. coulomb. ¿Qué mide el coulomb? La Cargas. carga. ¿Perdón? La carga. La carga. Carga. Bien, entonces, para que todos los ingenieros eléctricos de aquí de África, de México, de Estados Unidos, de Europa, nos entendamos, todos tenemos que usar el mismo sistema internacional de unidades. Entonces, en esta parte, aquí, me interesa que revisemos esta parte de esta tablita. ¿Sí la alcanzan a ver bien? Sí. Ok. Entonces, aquí el título dice, cantidades físicas involucradas en el funcionamiento de un circuito eléctrico. Cantidades físicas. ¿En dónde están involucradas? En los elementos activos. ¿Sí? Entonces, en los elementos activos tenemos estas cantidades físicas. ¿Qué cantidades son? Carga eléctrica, corriente eléctrica, diferencia de potencial, potencia eléctrica y energía eléctrica. Entonces, estos son los parámetros importantes dentro de un circuito eléctrico que nos va a interesar determinar. Específicamente en nuestro curso, corriente eléctrica, diferencia de potencial, potencia eléctrica y energía eléctrica. Entonces, ya mencionamos que la energía eléctrica proviene del movimiento de las cargas. ¿Qué viene siendo la carga? La carga la vamos a representar con la letra Q, ¿sí? Entonces, cuando yo encuentre Q, voy a saber que se refiere a carga eléctrica. ¿Cuál es la definición? La carga eléctrica es una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiestan mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos. No se crea ni se destruye. Entonces, la carga va a ser la mínima cantidad de electricidad que podemos localizar en las partículas básicas que conforman la materia. Entonces, ya las mencionamos hace un rato, mencionaron el protón. ¿Qué tipo de carga tiene el protón? Carga positiva. Positiva. ¿Y el neutrón? Neutra. Neutra. Ni positivo ni negativo. Neutra. ¿El electrón? Negativo. Negativa. Negativa. Entonces, estas cargas son responsables de la presencia de la energía eléctrica. Y voy a saber que un cuerpo está cargado o hay electricidad por la manifestación física de las fuerzas de atracción o repulsión. Hablando del estudio básico de la electrostática. ¿Cuál es el modelo matemático? La carga va a ser igual a la integral desde un tiempo t0 a un tiempo t de la corriente por diferencial de tiempo. O también la carga es igual al producto de la corriente por el tiempo. O relacionando la capacitancia, la carga es igual a la capacitancia por el voltaje. La unidad de medida viene siendo el coulomb. La letra es la letra C mayúscula, ¿sí? Entonces, eso sería la carga eléctrica. La corriente eléctrica, la identificamos con la letra I. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. Se debe al movimiento de las cargas, normalmente electrones, en el interior del mismo. ¿Qué tipo de materiales eléctricos existen? ¿En qué tipo de material se puede mover la carga? ¿En qué tipo de En material? cobre o aluminio. Todos los que son los metales. En todos son metales, son de tipo sólido. ¿Puede haber movimiento de cargas en un material gaseoso? Sí. Sí. ¿Sí? ¿En dónde? Sí, se ioniza. El ¿En agua. dónde? Por ejemplo, en el aire. ¿En dónde lo podemos ver? En las nubes. En las nubes. Pues por ejemplo, ¿Perdón? en un foco, dependiendo del tipo. Sí. En un foco incandescente. Ajá. En un Por ejemplo. fluorescente. Ajá. En un fluorescente. En las nubes, en la atmósfera, cuando hay descargas eléctricas, el aire se ioniza y aparecen las descargas eléctricas. Hay Las un lámparas efecto. de vapor de sodio, ¿no? También. Exactamente, exactamente. Hay un efecto en los sistemas de alta potencia que se llama el efecto corona. El efecto corona es una luz verde que se ve
en los extremos de las boquillas de los transformadores de alto potencial. ¿Por qué creen que se pueda visualizar esta parte en las boquillas de un transformador de alto potencial? ¿Tendrá que ver con el efecto de ionización del aire? Sí. Sí, sí. De hecho, el diseño de los equipos de alta potencia tienen que tener mucho en cuenta la distancia entre equipo y equipo, entre boquilla y boquilla, entre boquilla y la estructura de la torre, entre boquilla y tierra, porque cuando se ioniza el aire puede haber una descarga eléctrica y si la si la distancia no es suficiente, puede haber entonces un arco eléctrico. Entonces, por eso en sistemas eléctricos de alta potencia es muy importante el diseño, porque puede aparecer la ionización del aire. Entonces, ahí tengo que la corriente eléctrica no nada más se va a mover en elementos sólidos, como ya mencionó su compañero, aluminio y cobre, sino también en elementos del aire o de gases, como las lámparas. En líquidos, ¿se puede mover la corriente eléctrica en líquidos? Sí, Sí. también, ¿En pero hay que dónde? estar, Con otra forma sustancia, de- por ejemplo, Ajá. el agua con sal. Exactamente. Aquí entonces entra un tema que también vieron en química, la electricidad, la electroquímica. Sí lo vieron en química. Sí, mis. Así es, mis. Ok. Bueno, entonces vean ustedes que ahí estamos tomando conocimientos de las ciencias básicas. Entonces, esta es la corriente eléctrica. Movimiento de carga. En el examen de diagnóstico venía una pregunta sobre corriente eléctrica. ¿Cuál fue la respuesta cuál era la pregunta y cuál fue la respuesta que seleccionaron? Mencionaba algo de por unidad de tiempo. Ajá. Señor Vicente, que usted no, sí, pero no presentó el examen. La pregunta se decía, se mencionaba que el movimiento de carga por unidad de tiempo a través de un conductor era conocido como corriente eléctrica. De hecho, entonces aquí en el modelo matemático podemos verlo. Corriente eléctrica es la variación de carga con respecto a tiempo o, en términos matemáticos, la derivada de carga con respecto a tiempo. O también la corriente eléctrica es igual a Q sobre T. Aquí hay una diferencia importante. Aquí tengo una Q minúscula y aquí tengo una Q mayúscula. Esta Q minúscula denota que la carga es variable, puede estar cambiando, como en el caso de una corriente alterna. Y aquí la Q mayúscula es una carga constante, es una cantidad de carga constante, como el caso de la corriente directa. De todas formas, la corriente va a ser carga sobre tiempo. Son entonces coulombs para la carga y segundos para el tiempo. Coulomb sobre segundo, entonces van a ser amperes, amperio o amperes. También puedo relacionarlo con voltaje y resistencia, la corriente. Esta, de hecho, es una ecuación que se deriva de la ley de Ohm. El otro parámetro, diferencia de potencial, voltaje o tensión. Lo vamos a identificar con la letra V. Y dice aquí, la tensión eléctrica o diferencia de potencial, también denominada voltaje, es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. También se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. Entonces, el responsable de que la carga se mueva y de que exista corriente es la diferencia de potencial. Por lo tanto, es totalmente incorrecto decir que el voltaje circula o que el voltaje se mueve. ¿Quién es la que circula? ¿Quién es la que se mueve? La corriente eléctrica. La corriente eléctrica. Entonces tengan mucho cuidado con eso de decir que el voltaje se mueve y que el voltaje circula, porque es un error garrafal como ingeniero eléctrico. Entonces, ¿quién se mueve? La corriente eléctrica. ¿Quién mueve la corriente? ¿Quién mueve la carga? El voltaje, la diferencia de potencial. Y la ecuación está aquí. Voltaje entre dos puntos AB va a ser igual a la variación de energía con respecto a carga, o la derivada de energía con respecto a la derivada de carga.
Voltaje también es igual a intensidad de corriente por resistencia, es otra ecuación de la ley de Ohm. Voltaje también se relaciona con potencia e intensidad de corriente a través de esta ecuación. Se va a medir entonces en voltaje. Potencia eléctrica, letra P. La potencia eléctrica es la proporción por unidad de tiempo o ritmo con la cual la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico, es decir, la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. Es decir, aquí la potencia va a ser la medición de la cantidad de energía transferida por unidad de tiempo o cantidad de energía consumida por unidad de tiempo. O la potencia también es el producto del voltaje por la intensidad de corriente, o la potencia también se relaciona con el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. O la potencia también es igual a la intensidad de corriente al cuadrado por resistencia. La medida es el vatio o watt, ¿sí? Energía eléctrica. Símbolo, W. La energía eléctrica es la forma de energía que resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos cuando se les pone en contacto por medio de un conductor eléctrico. En palabras más simples, es la capacidad para realizar trabajo. También venía una pregunta en el examen de diagnóstico relacionado con energía eléctrica. La energía eléctrica entonces va a ser igual a la integral desde tiempo 0 a t de la potencia por diferencial de tiempo. O también es igual a la integral de tiempo 0 a t del voltaje por intensidad de corriente por diferencial de tiempo. O la variación de energía va a ser igual a carga sobre capacitancia, que sería el voltaje, por la diferencial de carga. Y se mide en joules. Entonces aquí una pregunta. ¿Qué es lo que nos cobran en el recibo de la CFE que llega a nuestra casa? Nos cobran potencia. El kilowatt hora. ¿Qué es? ¿Potencia? ¿O Sí, es es energía? potencia. La potencia. ¿Seguro? Se me dice que es kilowatt hora por hora. Kilowatt es La corriente, ¿no? potencia, kilowatt es potencia y hora es tiempo. Kilowatt es potencia y hora es tiempo. Entonces es potencia por tiempo. ¿Qué es lo que me están cobrando? La energía. La energía. La energía eléctrica es la que me están cobrando, ¿sí? Bueno, entonces estos son las cantidades físicas involucradas en los elementos activos. No hay que perder de vista las definiciones y los modelos matemáticos. Y sobre todo también la forma de representarlas. Tengo aquí la otra tablita. Aquí la tablita tiene como título cantidades físicas involucradas en el funcionamiento de un circuito eléctrico. Y aquí hace referencia a los elementos, a los elementos pasivos. Aquí están, elementos pasivos. Son componentes básicos de los circuitos eléctricos, elementos pasivos. ¿Qué dimos como definición de elemento pasivo? Son los que reciben la energía. Los que reciben la energía. Entonces aquí tengo a los tres básicos. La resistencia, la capacitancia y la inductancia. El símbolo ortográfico de la resistencia, la R mayúscula, la definición, se le denomina resistencia eléctrica a la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. Esto también estaba en una pregunta de examen diagnóstico. ¿Cómo decía la pregunta? Creo que era igual definir qué era resistencia. Creo que decía que es la oposición. Es la oposición. Entonces la resistencia va a ser la oposición al paso de la corriente. El modelo matemático, resistencia igual a voltaje por intensidad. Ven ustedes que la definición en la ecuación de la resistencia está en función de dos cantidades que aparecen en los elementos activos, que es el voltaje y la intensidad. Entonces la resistencia va a ser igual a voltaje por intensidad. No, se me hace que esta ecuación está mal. Sí, está mal. Está mal, es voltaje sobre intensidad. Sí. Por aquí me equivoqué, es voltaje sobre intensidad. También la resistencia involucra a la potencia y a la intensidad de corriente al cuadrado o al voltaje al cuadrado y a la potencia. La medida son ohms. Tengo el otro elemento que es la capacitancia, que se indica con C, la letra C. La capacitancia o la capacidad eléctrica es la propiedad
que tienen los cuerpos para mantener una carga eléctrica. La capacidad es también una medida de la cantidad de energía eléctrica almacenada para una diferencia de potencial eléctrico dada. Es decir, la característica básica del capacitor es almacenar energía, almacenar carga. Entonces aquí la capacitancia depende del tiempo y la resistencia, o también aquí esto está más claro de acuerdo a la definición. Carga sobre voltaje, carga sobre diferencia de potencial, o carga al cuadrado sobre energía. Y la unidad de medida viene siendo el faradio o farad. Inductancia, ¿sí? Yo tengo una duda. Dígame. Con respecto a los capacitores y las baterías. Si Sí, un capacitor se puede utilizar como una batería. Momentáneamente, mientras tenga el Por voltaje un poco almacenado. lapso. Sí. La batería puede generar energía eléctrica siempre y cuando esté en buenas condiciones su electrolito y sus celdas. Entonces, con la energía química puede generar la energía eléctrica durante largo tiempo, ¿no? De hecho, es como la usan los automóviles o como la usan los sistemas fotovoltaicos. Pero en el capacitor nada más es por cierto lapso de tiempo, en el momento en que tenga guardada la energía. Cuando la libera, ya no puede volver a generarla, tiene que volver a recibirla de una fuente externa. Entonces, momentáneamente un capacitor puede funcionar como batería, como fuente, momentáneamente. Como un sistema de emergencia, ¿no, Miss? Ándele, exactamente, como un sistema de emergencia. Bien, tenemos entonces aquí la inductancia, que se indica con la letra L. La inductancia es la propiedad de un circuito o elemento de un circuito para retardar el cambio en la corriente que pasa por él. De hecho, la inductancia, cuando la trabajamos con corriente alterna, hablamos de la reactancia inductiva. La reactancia inductiva en corriente alterna es la oposición a los cambios de la corriente alterna. El retardo está acompañado por absorción o liberación de energía y se asocia con el cambio de la magnitud del campo magnético que rodea a los conductores. Entonces, la inductancia va a estar relacionada con campos magnéticos. La inductancia está definida aquí por phi. Phi viene siendo flujo de campo magnético. N viene siendo el número de vueltas de la bobina y viene siendo la intensidad, esta es longitud, esta es la longitud. Entonces, la inductancia viene siendo inversa a la longitud y directamente proporcional al flujo y al número de vueltas. Entonces, para mayor número de flujo y para mayor número de vueltas, tengo mayor valor de inductancia. Mayor capacidad de generar campo magnético fuerte. La inductancia también se define como el número de vueltas al cuadrado, mu. Mu viene siendo la constante de permeabilidad del material, si es magnético, si es ferromagnético, si es paramagnético. A viene siendo el área o sección transversal de la bobina y esto va dividido sobre la longitud. La medida viene siendo en henrios. Entonces aquí tengo que para los elementos pasivos nada más tengo resistencia, capacitancia e inductancia. Y cada una de ellas está definida en función de las cantidades físicas de los elementos activos. Preguntas, dudas sobre estas dos tablitas que están en la plataforma Moodle. No, Miss, por ahorita no. Bien, entonces es importante que se las aprendan perfectamente bien porque son indispensables para manejar conceptos y empezar los análisis, ¿sí? Bueno, entonces nos vamos a otra parte del curso y vamos a hablar sobre el modelo ideal del circuito eléctrico. Entonces, ya mencionamos, físicamente un circuito eléctrico es la conexión de una fuente de energía a través de cables que va a llegar a un centro de consumo, sea la industria, sean hospitales, sea el comercio, sean las casas habitación, sea el transporte eléctrico. Entonces, en términos generales, este es un modelo de circuito eléctrico. Decíamos, para poder realizar el análisis fácilmente tengo que hacer una representación simplificada. Y en esa representación simplificada tengo que trabajar un modelo ideal. ¿A qué me refiero con modelo ideal?
¿Cómo debería ser el circuito? Como debería ser. Que sea más como eficiente. a que yo no tenga yo pérdidas, a que todo funcione idealmente, a que todo funcione sin problemas, que mi resistencia nunca pierda su valor, que mi resistencia nunca se caliente, que mi inductancia no tenga pérdidas de energía, que la capacitancia tampoco tenga fugas de carga. Es decir, aquí todos mis elementos son ideales, van a responder de acuerdo al modelo matemático, ¿sí? Entonces necesitamos hacer esta acción de idealizar los elementos y de linealizarlos para que ya en su momento que nos topemos con un sistema real en donde ya hay elementos que van a alterarme mis parámetros eléctricos, pueda yo aplicar estas técnicas y pueda yo extenderlas a elementos o circuitos no lineales, ¿sí? Entonces, primero tenemos que empezar con lo más básico, que en este caso serían fuentes de corriente directa, resistencias y modelos ideales de circuito eléctrico. Entonces aquí hacemos referencia. El modelo ideal del circuito eléctrico es una representación simplificada de una instalación eléctrica o un sistema de transmisión o un equipo eléctrico. Entonces, aquí vamos a estar conscientes de que esto es idealizado, de que estoy trabajando con un modelo. ¿Para qué? Para facilitar el análisis. Elementos de circuito. Es el modelo, elemento de circuito, perdón, es el modelo matemático de un dispositivo eléctrico de dos terminales. En la tablita que vimos, ¿cuáles eran los modelos matemáticos y de qué elementos estoy hablando? ¿En la primera tablita o en la segunda? Serían los elementos pasivos, ¿no? En los elementos pasivos, correctamente. Entonces, voy a generar el modelo matemático de un elemento pasivo, que sería un dispositivo eléctrico de dos terminales. Entonces, este elemento tiene la característica de que no puede subdividirse en otros dispositivos de dos terminales. O sea, una resistencia es una sola resistencia y no la puedo subdividir. Se puede caracterizar comúnmente por su relación voltaje e intensidad. Específicamente, entonces, la resistencia se relaciona a través de la ley de Ohm con voltaje e intensidad, la capacitancia también con voltaje y carga, y la inductancia con voltaje y flujo magnético. Otra característica, se utilizan símbolos estandarizados para representarlos, ¿sí? Ya los vimos los símbolos estandarizados para poder entonces interpretar cualquier diagrama, cualquier plano eléctrico aquí en China, en Japón, en África, en donde podamos nosotros poder trabajar. Entonces, dentro de esta idealización de los elementos, tengo a los tipos de fuentes. Aquí tengo dos tipos de fuentes, independientes y dependientes. Insisto, son modelos. Las fuentes independientes, en las fuentes independientes su valor es independiente de los elementos conectados a sus terminales. Quiere decir que si yo tengo una fuente de energía eléctrica de corriente directa, puedo idealmente conectar a sus terminales una gran cantidad de resistencias sin que se disminuya mi voltaje. Esa es la idealización de mi fuente. Aunque en la práctica yo sé que conforme voy aumentando elementos conectados a una pila o una batería, su voltaje sí va disminuyendo en pocos volts, pero sí disminuye. El otro tipo de fuente es la fuente dependiente. Su valor está determinado por el voltaje o corriente de algún elemento, conectado en el circuito, ¿sí? Entonces, esta fuente dependiente es un modelo ideal que se utiliza mucho en los análisis de circuitos de tipo electrónico. Entonces, ¿cuáles son las representaciones de las fuentes independientes ideales? De voltaje es la que veíamos hace un rato, es un círculo con dos símbolos, más, menos. Aquí se indica el voltaje Vs, y aquí dice símbolo de una fuente de voltaje independiente. Y acá también ya lo habíamos visto. ¿A qué corresponde este símbolo? Una batería. Aquí? A una batería, a una pila. Símbolo de una fuente de voltaje independiente e invariante en el tiempo. Cuando decimos que es invariante en el tiempo, ¿a qué nos referimos? ¿A que no cambia? O sea, que se quede estable. Es continua. A que es continua, a que no cambia con el tiempo, a que su valor siempre es constante, ¿sí? Entonces aquí tenemos que es una fuente independiente de voltaje. Aquí la diferencia de potencial es independiente de la corriente que entrega, ¿sí?
Entonces, es un modelo ideal. Aquí tengo el otro modelo ideal de una fuente independiente de corriente. La corriente es independiente de voltaje en sus terminales. Entonces, aquí tengo que el símbolo es un círculo y dentro una flechita. Es el símbolo de una fuente de corriente independiente. Afuera, entonces, involucro el nombre que le doy a la corriente, corriente de fuente, y la unidad de medida que son los amperes. Entonces, estos son los símbolos de fuentes independientes. Y acá tengo las fuentes dependientes, que también son ideales. ¿Qué diferencia encuentran en este símbolo con el anterior? Y que ya depende de una carga, en este caso de alguna fuente o directamente de una pila o batería. Sí, y lo más elemental, que ya no es un círculo. ¿Qué símbolo tengo aquí? Un rombo. Un rombo. Entonces, cuando yo me encuentre rombos, voy a identificar que es una fuente dependiente, ¿sí? Y obviamente no son lo mismo, para nada son lo mismo. Entonces, hay que saber la simbología y hay que saber identificarlas. Entonces, esta es una fuente dependiente de voltaje controlada por voltaje. ¿Cómo me doy cuenta que es de voltaje? Porque dentro tengo más menos, dentro del rombo tengo más menos, y afuera tengo que el voltaje de esta fuente es igual a mu por V1. Mu es una constante. Ahorita no tiene nada que ver con lo de la reactancia, la reactancia de los materiales. Mu es una constante. Positiva, negativa, entera. Es una constante. Me va a decir entonces qué proporción de este voltaje 1 que está en otra parte del circuito va a ser la que me va a definir el voltaje de esta fuente. Aquí tengo otra fuente dependiente de voltaje controlada por corriente. El símbolo es el mismo. El símbolo más, menos, el voltaje ahora es Rho y 1. Rho otra vez es una constante cualquiera, positiva, negativa, entera, fraccionaria. Y 1 es una corriente que está presente en otra parte del circuito. Luego tengo una fuente dependiente de corriente controlada por voltaje. El símbolo es también un rombo y una flecha. Y aquí el valor de la corriente de esta fuente dependiente de corriente es corriente igual a alfa por V1. Alfa otra vez es una constante entera, positiva, negativa, fraccionaria, y el voltaje 1 es cualquier voltaje que esté en otra parte del circuito. Puede ser que esté en terminales de otra resistencia, ¿sí? Yo tengo otra duda. ¿Por qué estás abajo ahora la flecha? No, la flecha. Pues, en este caso es arbitrario, ¿eh? Pero puede ser que ese sea el sentido de salida de la corriente. Puede estar hacia arriba, depende de cómo me den el modelo del circuito. O sea, no hay una razón en especial. Pero la punta de flecha me va a decir hacia dónde se va a mover la corriente, ¿sí? La fuente dependiente de corriente controlada por corriente, el mismo símbolo, y la corriente, el valor de la corriente es igual a I igual a beta, que es otra constante, por I1, ¿sí? I1 es otra corriente en otra parte del circuito. Entonces, de eso va a depender el valor de estas fuentes. Entonces, grábense bien estos símbolos porque en semestres pasados, otros compañeros suyos me confundían las fuentes, me cambiaban las fuentes de voltaje por las de corriente por las dependientes, etc. Había por ahí un elemento de confusión. Finalmente, el elemento del circuito eléctrico, el elemento de un circuito es un modelo matemático, ¿sí? Aquí no vamos a perder de vista esta situación que es un modelo matemático, un modelo ideal. Tipos de circuitos. ¿Qué tipos de circuitos vamos a encontrar? Antes de entrar a los tipos de circuitos, tenemos que fijar algunas reglas de análisis. Entonces aquí la principal regla es la convención pasiva de los signos. Cuando la corriente eléctrica entra a un elemento pasivo, ese punto es positivo y el punto por donde sale es negativo. ¿Por qué será así esta regla? ¿Por qué voy a poner una polaridad positiva en la entrada de la corriente y una negativa en la salida de la corriente de un elemento pasivo? Bueno, la ley de Ohm, ¿no? También dice que la corriente que entra es la misma que sale. No exactamente, es por la naturaleza del elemento. Esta es mi fuente. Aquí tengo que la corriente sale del terminal positivo y llega a
este extremo de la resistencia 1. Entonces, este extremo de la resistencia 1 va a ser positivo, contrapuesto a este. Y por donde sale la corriente va a ser negativo, porque este es un elemento pasivo que no genera energía, la consume. Este es un elemento activo que genera energía, la genera y la envía a través de la corriente. Entonces, estos símbolos son de resistencia, son 3 elementos pasivos. Entonces, el punto por donde entra la corriente es positivo y por donde sale es negativo. Es decir, aquí hay un consumo de energía por ser elemento pasivo. Por eso tengo que rotularlos de manera diferente. Y en nuestro análisis, que es de corriente directa, es bien importante poner las polaridades y poner el sentido de la corriente. En la fuente de voltaje, la corriente sale por el terminal positivo y estando en un circuito cerrado, la corriente va a recorrer toda esta parte. A estas flechas, a estos símbolos, a estas corrientes, yo la llamo rotulación. La rotulación del circuito me va a dar mucha información a la hora de hacer el planteamiento de circuitos. Y la rotulación de los circuitos es una parte medular en la evaluación escrita y en la presentación de sus tareas de problemas resueltos y simulaciones. Entonces, aquí se menciona... Sí, dígame. Entonces quiere decir que el positivo y el negativo únicamente dicen hacia qué lado van el flujo bueno, en este caso de voltaje, ¿no? No, el voltaje no indica... fluye. El voltaje no El circula. voltaje no Digo, fluye. El voltaje no circula. Espera, disculpe. Ajá, me dice la dirección de la corriente y me dice también en qué punto el potencial es más alto. Eso es lo que me dice. ¿En qué punto el potencial es más alto y en qué punto es más bajo? Entonces, si estoy diciendo que aquí es positivo, quiere decir que aquí mi potencial es más alto. Y si acá es negativo, aquí ya mi potencial se redujo por la oposición que la resistencia presenta. ¿Sí? Entonces, los símbolos me van a decir en qué punto es el de más potencial y hacia dónde está fluyendo la corriente. Por eso para mí es bien importante la rotulación. Tengo aquí entonces la primera de las leyes. ¿Esta ley cuál es? Que la suma de... La ley de voltajes de Kirchhoff. Ley de voltajes de Kirchhoff. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Está con letritas simplificada. Ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, ley de voltajes de Kirchhoff me dice que la suma de todos los voltajes tiene que ser igual al voltaje aplicado. Entonces, aquí tengo que el voltaje en la resistencia 1 lo denomino V1, voltaje en resistencia 2 es V2, voltaje en resistencia 3 es V3. A la hora de sumar todos los voltajes, tiene que darme el voltaje de la fuente. Esto tiene que ver entonces con el equilibrio de las energías. La energía no se va a perder, tiene que ser la suma de las energías perdidas, consumidas más bien, las energías consumidas tienen que ser igual a la aplicada. ¿Sí? Ya en términos de la ley de Ohm y de resistencia sería I por R, I es la corriente total y R es la resistencia total, es el voltaje total. Esto es igual a corriente por resistencia 1 más corriente por resistencia 2 más corriente por resistencia 3, que son los voltajes en cada una de las resistencias. Aquí, como ustedes pueden ver, tengo un solo circuito. Este circuito es un circuito resistivo serie. Como tengo una sola trayectoria, la corriente va a ser la misma por todos los elementos. Entonces aquí la corriente va a ser la misma. Puedo entonces factorizarla, la paso del otro lado y voy a tener que finalmente la resistencia total del circuito es la suma de todas las resistencias parciales. A grandes rasgos, esta es la característica de un circuito serie. ¿Sí? Es el primer tipo de circuito que vamos a ver, circuito serie, en el cual los voltajes van a ser diferentes dependiendo de las resistencias, de los valores de las resistencias. La corriente es la misma y la resistencia total la podemos encontrar con la suma de las resistencias parciales. Este es un circuito resistivo paralelo. ¿Qué diferencia encuentran de esta conexión a la anterior? El sentido de las resistencias. ¿El sentido de las resistencias o la El colocación? paralelo ya se encuentra en mallas, ¿no? La colocación de la resistencia. Que están diferentes las cargas. Las cargas, las corrientes. Ok, entonces, hay diferencia en la colocación de las resistencias, hay diferencia en las corrientes. Estoy hablando de un circuito paralelo. Tengo tantas trayectorias en el circuito como ramas o como resistencias presentes en el circuito tengo. En el circuito anterior tenía solamente una sola trayectoria, una sola malla. Aquí tengo entonces 3 trayectorias porque tengo 3 resistencias. Entonces aquí tengo la fuente de voltaje. Este símbolo es una letra E. Esta letra E y esta flechita también es otra forma de representar
la diferencia de potencial. La punta de flecha me dice cuál es el punto de mayor potencial, el círculo me dice cuál es el punto de menor potencial. Y esta letra E generalmente la usan para representar a la fuerza electromotriz. ¿Qué viene siendo la fuerza electromotriz? ¿Han escuchado hablar de la fuerza electromotriz? Aquellos compañeros que vienen del CEBETIS 222. Fuerza electromotriz. Bueno, recuerdo que es la capacidad de mantener el voltaje entre dos puntos. De una fuente. Es decir, es el voltaje exclusivo de las fuentes, de los elementos activos. La FEM o fuerza electromotriz es el voltaje exclusivo de los elementos activos. No puedo decir que aquí en esta resistencia existe una FEM, no, porque este no es un elemento activo. Aquí sí, porque este está generando la energía, este la consume. ¿Sí? Entonces, este concepto de fuerza electromotriz la van a usar mucho en su estudio de motores. Entonces, no se les olvide. Bueno, entonces aquí tengo tantas trayectorias como resistencias conectadas en el circuito. Tengo entonces que la corriente que sale de la fuente va a llegar a esta parte, se divide en corriente 1, en corriente 2 y en corriente 3. Y acá se vuelven a juntar todas para darme como resultado la corriente total. Entonces, las corrientes en las tres ramas son, de acuerdo a la ley de Ohm, la corriente 1 es el voltaje sobre la resistencia 1, la corriente 2 es el voltaje sobre la resistencia 2, y la corriente 3 es el voltaje sobre la resistencia 3. En este caso, ¿cuál es lo que permanece constante? ¿La corriente o el voltaje? La corriente misma. No, el voltaje. El voltaje, porque estos puntos, eléctricamente estos puntos, todos están conectados al positivo y estos están conectados al negativo. La diferencia de potencial, si yo tuviera un voltímetro, lo conecto aquí y acá, me va a medir lo mismo que si lo conecto aquí acá, aquí acá y aquí acá, porque estos son eléctricamente un solo punto y este es otro punto. Entonces, este es un circuito paralelo. Aquí los voltajes son iguales y las corrientes diferentes. Entonces, la ley que voy a aplicar es la ley de corrientes de Kirchhoff. Y aquí está, la corriente total, que es esta, va a ser igual a la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3. Es decir, todas las corrientes que se dividen, al final, sumadas, me tienen que dar la corriente que entra. Luego aquí, si el voltaje es el mismo y sustituyo estas ecuaciones de las corrientes, voy a factorizar el voltaje y voy a tener que es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, y esto me da pie a que aquí pueda yo saber cómo encuentro la resistencia equivalente de un circuito paralelo. Va a ser entonces el inverso de la resistencia total es igual a la suma de los inversos de las resistencias parciales, ¿sí? Entonces, esta es la característica, estas son las características de un circuito paralelo, voltaje igual, corrientes diferentes. Entonces, eso es lo que tengo con respecto a los tipos de circuitos. ¿Preguntas hasta aquí? No, de mi parte no. No. Entonces, todo esto deben aprendérselo bien al pie de la letra para que podamos entonces empezar a trabajar ya los análisis de los circuitos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Ya vimos las formas de producir energía eléctrica, que es a través de la energía hidráulica, térmica, eólica, química, solar. Vimos que cualquier sistema eléctrico tiene que ser representado forzosamente por un sistema más simplificado, que es el circuito eléctrico. El circuito eléctrico es un modelo de circuito para simplificar el análisis que usa símbolos estandarizados. Vimos las cantidades físicas, los tipos de elementos en circuitos, que son los pasivos, los activos, y ahorita empezamos a ver ya los tipos de circuitos eléctricos de acuerdo a su configuración. ¿Hasta aquí preguntas? ¿Hasta aquí dudas? No. ¿No? Bueno, entonces, a ver, les encargo pues que entren a Moodle, vean las actividades que tienen que hacer, háganlas y vean el material que hay ahí, porque nos va a servir para poder seguir adelante. Entonces, les voy a seguir preguntando sobre el material que hay en Moodle para que podamos ir avanzando en nuestros temas. Entonces, no nada más le echen una revisada así rápida, sino que entrenle a profundidad. También tienen la liga para los libros, entonces pueden entrar al libro para ir desarrollando nuestros temas. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay más preguntas, dejamos aquí. Sí. Dígame. Bueno, es que vi que teníamos
una tarea para hoy y desde ayer la he intentado subir, pero no puedo. Es la del foro. Ajá, la de definición de circuito eléctrico y aplicaciones prácticas. Ajá, pero es en el foro. Usted tiene que entrar al foro y ahí en el foro escribirle. Ah, ok. Ujú. Sí, Inge, gracias. De nada. Bueno, entonces la recomendación esténse al pendiente de qué hay en la plataforma, porque hay actividades, ¿eh? Aquí arrancamos ya el curso y aquí nos vamos constantemente con trabajo, estudio. Ok, Miss. De acuerdo. Entonces, ¿alguna pregunta más? No, No, Miss, Miss. creo que todo bien. Entonces, terminamos por el día de hoy y nos vemos el día viernes. La recomendación es que estudien los demás subtemas, el 1.5, 1.6 y 1.7, por favor, para que podamos ir avanzando. ¿De acuerdo? Ok, Miss. Vale, nos vemos el viernes. Ok, Miss, gracias. Excelente tarde. Ok, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Hasta luego.